Hoy presentamos la pesca y la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias a fin de llevar una vida activa y sana. Se entiende como seguridad alimentaria la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el suministro de alimentos. La problemática mundial en materia de alimentación arroja cifras como que 2.000 millones de personas sufren desnutrición y deficiencias nutricionales, más de 800 millones de personas, mujeres y niños en gran medida, sufren de desnutrición crónica y unos 18 millones de personas, sobre todo niños, mueren de inanición y de enfermedades causadas por la desnutrición. Después de la Cumbre Mundial de la Alimentación en el 2000 y junto con la Declaración del Milenio, Venezuela da respuesta legal a la alimentación del pueblo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en su artículo 305. El Estado proveerá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, de transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacidad de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, proveerá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley. La misión de nosotros es fortalecer la actividad pesquero-acuícola en el Estado a partir de lo que se establece en el decreto de ley de fuerza de la Ley de Pesca y Acuacultura. Estamos plenamente identificados con el proyecto de fortalecimiento de la pesca artesanal y la acuicultura. Nuestra misión es aquí llevar ese impulso al pequeño y mediano productor agrícola en el campo, pues como contempla la ley de pesca. Aquí solamente en este tipo de actividad solo es colectado el macho, que es el producto que llevamos al comercio, en virtud de garantizar la especie, manteniendo los stocks poblacionales de las hembras. Aunque la hembra para muchas personas es un manjar exquisito, pues, por aquellos que dicen que tiene caracteres afrodisíacos por los corales, pero hasta los momentos científicamente no se ha podido determinar eso y nosotros aún en la parte de conservación seguimos trabajando con los machos. Los cangrejos los agarramos de los manglares y de la playa. Cangrejo azul, porque el cangrejo azul cambia de color. Usted lo ve blanco ahí, pero el cangrejo mayormente es azul, cambia de color. Eso lo traemos así grande ya y lo que hacemos es engordarlo. Limpiarlo primero con auyama y después le echamos el maíz amarillo para que ellos te engorden y después se sacan. El cangrejo dura más en el vivero que la jaiba. Yo siempre la agarro así porque me las encargan. Mire, señora Carmen, ¿no tienes jaiba? Bueno, si me las encargan yo las busco en el caño, que también las agarramos en el río, Madre Vieja, ¿ves? Y la traemos así de ese tamaño, pero ya esa viene gorda, esa no se alimenta como el cangrejo. Bueno, el mes nosotros decimos que es en agosto, porque en agosto sale aquí el del frente, que sale de año a año, en agosto. Pero mayormente cuando dice llover, de abril en adelante, sí, el cangrejo está saliendo. Por eso que ustedes ven poco aquí, pero ya vienen en los meses de lo que es abril, mayo, junio, y ya hay bastante cangrejo en los viveros. Mayormente ahorita la que tengo soy yo. Porque si yo no tuviera, y aquí viene bastante gente de Boca Cangrejo, viene gente de Coro, de Caracas, mire, de Valencia, y llevan bastante cangrejo. La pesca ocupa un espacio muy importante en la seguridad alimentaria. En Venezuela, la política de control apuntó a eliminar la modalidad de arrastre para asegurar el equilibrio, lo que impulsó un incremento de la pesca artesanal. En 12 años, las capturas rondan los 5.156.000 toneladas. El estado Falcón ha sido uno de los estados que más duramente ha sido golpeado por esta actividad nociva al ecosistema.
que es la pesca de arrastre. Hemos mantenido desde siempre una lucha constante en contra de esta actividad, de que nos desplazó prácticamente a nosotros de nuestras áreas, de nuestras playas, se apoderó de nuestros equipamientos como son las plantas de hielo, los muelles, y una cantidad de atrocidades que cometieron no tan solo en el ecosistema, sino también contra los pobladores de estas comunidades pesqueras. Nosotros hemos considerado de que es una manera criminal que se ha hecho, un ecocidio que se ha hecho con todos los recursos hidrobiológicos que nosotros tenemos en nuestro suelo, y que nosotros como pescadores, como venezolanos dignos de esta patria grande de Bolívar, nosotros tenemos que sentir y cuidar de que esos recursos el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos puedan utilizarlos dignamente para garantizar de que aquí haya una verdadera soberanía agroalimentaria. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, indica que para garantizar una pesca sostenible se necesita precisión en la evaluación de las poblaciones y fiabilidad en los modelos pesqueros, lo que exige obtener estadísticas al día, por ejemplo, de las capturas desglosadas por especies, zonas de arte de pesca, así como alguna medida del esfuerzo de pesca. Pescan peces pequeños. Esos peces pequeños es para una amortiguación del pez grande. Pues con el pez grande se le hace un estudio para que se le mide la talla, se le mide el peso, se le ve el sexo y se relaciona para que el instituto donde yo trabajo para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene un programa con la INEA a nivel internacional. Estos peces son capturados con redes de malla. Tenemos aquí alrededor de 90 pescadores, más de 90 pescadores que se benefician directamente y aproximadamente unos 200 o 300 indirectamente. Nosotros hacemos un estudio con la finalidad de que el instituto, que es a nivel internacional, tengan las informaciones de investigación sobre los detalles del animal. La FAO resalta la evaluación del papel que realiza la pesca y la acuicultura en el ámbito de la seguridad alimentaria en el contexto del cambio climático y su importancia como fuente de producción de alimentos. El gobierno bolivariano de Venezuela contempla como prioritario el desarrollo en el campo, en el mar, ríos, lagunas y embalses para la seguridad alimentaria con distintos planes en el ámbito rural, urbano y periurbano. En las zonas rurales existe el manejo integrado de producción que beneficia a comunidades campesinas, indígenas y unidades de multiplicación de semillas. Mazaguaral es ganadería de carne, producción de ganadería de carne con los recursos propios de la zona, los recursos forrajeros propios de la zona, preservación de la biodiversidad con fines científicos, educación ambiental y también conservación. Funciona el proyecto oficial del Ministerio del Ambiente de cría de caimán del Orinoco y de la costa en cautiverio con fines de recuperar su especie, esta especie que está en peligro de extinción. Cada año tenemos crías en el criadero que se liberan en parques nacionales y refugios de fauna donde el Ministerio del Ambiente lo indique, y es una actividad que se hace conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, FUDESI y Mazaguaral. La cría de ganado o la parte agropecuaria, la cría de ganado y de cerdos y de caballos es de tal forma que no vaya en detrimento de la biodiversidad. Esta cría de estos animales domésticos es basada en los recursos forrajeros propios de la zona. No tenemos pastos introducidos, no usamos fertilizantes ni biocidas. Por lo tanto, esta cría de ganado es de tal forma que no afecte esta biodiversidad. Nuestra carga animal está adecuada a que permita la persistencia de la vida silvestre de plantas y animales. En el criadero de caimanes tenemos dos especies. El Cocodrilus acutus o caimán de la costa de agua salobre,
que tiene una distribución geográfica mucho más amplia, desde Florida, el Golfo de México, toda nuestra costa del Caribe. Aquí tenemos una pareja que se reproduce cada año y las crías se liberan en parques nacionales adyacentes al mar, en aguas estuarinas, en los manglares, donde el Ministerio del Ambiente lo indique. Y el resto de los reproductores son cocodrilos intermedios o caimán del Orinoco, donde las crías que se obtienen cada año se liberan en parques nacionales y refugios de fauna, acá, que de una u otra forma tienen que ver con el Orinoco y sus afluentes. Los de este año se liberaron, y los del año pasado también se liberaron en la Reserva de Fauna Esteros de Camaguán. En el conglomerado urbano y semiurbano están establecidos los cultivos organopónicos, los huertos intensivos y los microhuertos hidropónicos familiares. En Venezuela, el 80% de la población se encuentra concentrado en zonas urbanas residenciales y buena parte de ellas en la franja litoral. La actividad de seguridad alimentaria es ejemplo de voluntad política del gobierno bolivariano de Venezuela para erradicar la pobreza y el hambre, al establecerla como norma jurídica mediante decreto constitucional. El Instituto Nacional de Nutrición es el ente gubernamental que realiza el seguimiento a la forma, cantidad y calidad de alimentos que debe consumir cada uno de los venezolanos. En este sentido, se elaboraron guías para marcar los lineamientos sobre las metas nutricionales deseables para el país. Si las guías son seguidas por una gran parte de la población, se podrá alcanzar las metas nutricionales establecidas. El objetivo es la población en general, cualquiera sea su condición social y económica. Son recomendaciones para una alimentación sana, sin prohibiciones ni dogmatismos, adaptadas a las condiciones, hábitos y costumbres locales y a la tradición gastronómica, con el propósito de contribuir a una mejor calidad de vida. Estas guías se pueden resumir con las siguientes directrices. Consuma diariamente una alimentación variada. La alimentación depende fundamentalmente de los hábitos alimentarios y del conocimiento sobre el valor nutritivo de los alimentos. Las combinaciones de alimentos, aún en pequeñas cantidades, mejoran el valor nutritivo de la dieta. La variedad hace agradable la comida y estimula el apetito, favoreciendo el crecimiento, el desarrollo y el buen estado de salud. Comer lo justo para mantener el peso adecuado es prevenir las enfermedades, ya sea por déficit o por exceso en la alimentación. Una vida sedentaria y un exceso de alimentación afecta la productividad en el trabajo y altera el rendimiento en los estudios y en el deporte. Se debe comer con el grupo familiar. El acto de comer es una satisfacción material. Hacerlo en familia es un logro espiritual. Comer en familia estrecha los vínculos de afecto y favorece la comunicación. La práctica de la higiene en la manipulación de los alimentos evita su contaminación por microbios que causan numerosas enfermedades. Se debe extremar en el cuidado de los alimentos que no se consumen en el momento. Evite el consumo de alimentos procesados que vengan en bolsas rotas o envases abollados, abombados u oxidados o cuando haya pasado su fecha de vencimiento. Es importante una buena administración del dinero en la selección y compra de los alimentos. Se debe elaborar una lista con los alimentos que necesite y antes de hacer las compras, infórmese sobre los establecimientos y lugares que por igual calidad ofrecen precios más bajos. Las frutas, verduras y hortalizas son lo mejor para la salud y el bolsillo. La leche materna debe ser el primer alimento que se le proporcione al niño después del parto. Durante los primeros 6 meses se debe alimentar al niño con leche materna. Es higiénica, nutritiva y contribuye con la formación física y emocional. Los alimentos de origen animal se deben ingerir en cantidades moderadas. Son importantes por el alto contenido de hierro, calcio y vitaminas A y B y son de excelente calidad nutricional. Entre los alimentos de origen animal, el pescado es uno de los más aconsejables. La leche proporciona nutrientes a los niños, pero no es indispensable para los adultos, quienes pueden sustituirla con huevos, pescados y granos. Se deben emplear aceites vegetales para la elaboración de las comidas. Las de origen animal no son muy recomendables. Las grasas son esenciales para el buen funcionamiento del organismo, proporcionan energía y le dan sabor a las comidas. El consumo de grasa es perjudicial para la salud. Se deben utilizar con moderación.
La fibra es un componente de los alimentos de origen vegetal que tiene efectos beneficiosos para regular el funcionamiento intestinal y reducir el riesgo de enfermedades. Se debe incluir en la dieta diaria la fibra que necesite su organismo, y esta se encuentra en las verduras, granos, frutas, hortalizas y cereales. El consumo excesivo de sal está relacionado con la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. Utilice menos sal en la preparación de los alimentos y evite agregarla cuando esté en la mesa. Se debe reducir el consumo de embutidos y alimentos en salmuera. El agua es esencial para nuestro organismo y no se puede vivir por tiempo prolongado sin consumirla. Es recomendable beber 2 litros de líquido por día, de los cuales la mitad ha de ser agua. Es imprescindible para la vida y su consumo ayuda a conservar la salud. Ojalá que estos tips que están siendo bien repetitivos y que la gente a veces no los escucha, los tomarán en cuenta. Vamos a tomar en cuenta una dieta balanceada, no necesariamente tiene que ser que dejemos de consumir lo que es los carbohidratos, no, el organismo los necesita porque esa es energía para el cuerpo, pero en proporciones adecuadas y hasta cierta hora del día, ya que eso es lo que el cuerpo lo va a recibir, lo va a eliminar, pero ya después de cierta hora realmente lo empezamos a acumular, convertirlo en grasa, y por eso las enfermedades como diabetes, una serie de males, el alto consumo de sal, dañino. Vamos a tomar full agua, ejercicio, mente positiva, comida variada para que nos agrade, inventar, crear. Dentro de lo que hay no tenemos que hacer mayores gastos, no es que yo para hacer una dieta tengo que gastar mucho, no, todo lo contrario, es cuestión de creatividad, de ingenio y de querer hacer las cosas bien, dentro de las normas y usando mucho la pirámide alimenticia. Frutas, verduras, vegetales y buen provecho. El mantener los ecosistemas marinos y dulceacuícolas en óptimas condiciones a fin de salvaguardar la sostenibilidad y la equidad ambiental, económica y social es la misión del gobierno bolivariano de Venezuela. Asegurar el aprovechamiento de los recursos y los ecosistemas que los sustentan. Incrementar el aporte productivo de la pesca artesanal para contribuir a la seguridad alimentaria del país y mejorar la ingesta alimentaria y reducir la pobreza de las familias y comunidades de pescadores artesanales.